Hablamos de los terceros molares o muelas del juicio. Usted ya tiene estos dientes en boca. ¿Le preocupa cuándo van a erupcionar? ¿Cómo será este proceso? Si es que va a ser doloroso o va a afectar tal vez a otros dientes. Bueno, esta noche vamos a despejar todas sus dudas junto a nuestro invitado. Es momento de dar la bienvenida al doctor Aldrin Alfredo Avilés Escalera, odontólogo especialista en cirugía maxilofacial con diplomado en implantología. Además, cirujano dentista de la Universidad Mayor de San Andrés, cirujano maxilofacial del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, especialista en odontología forense y auditoría odontológica. También cirujano de soporte avanzado en el manejo de pacientes con traumatología, docente de cirugía bucal de la Universidad Mayor de San Andrés, con diplomado en educación superior en salud de la Escuela Militar de Ingeniería. Expresidente de la Sociedad de Odontología Forense de La Paz, autor del libro Exodoncia Contemporánea y, por supuesto, es actualmente jefe de la Unidad de Enseñanza e Investigación del Hospital Clínicas de La Paz. Un amplio currículum con el cual cuenta nuestro invitado esta noche. Doctor Avilés, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Muy buenas noches, Paulita, un agradecimiento por la invitación a estar en tu programa y hablar de pronto un tema que es muy frecuente, pero también se tienen muchas dudas que de pronto podamos ir despejando en la entrevista. Así como hay muchas dudas, por supuesto, tenemos miles de preguntas respecto al tema de terceros molares y hacemos la invitación para que todos ustedes puedan enviarnos también sus consultas a través de nuestras redes sociales y las publicaciones que ya se encuentran disponibles en la página de Facebook Hora 23. Comencemos con las dudas que tengo esta noche para usted, doctor Avilés. ¿Qué son los terceros molares? ¿Cuál es su etapa de erupción? ¿A qué edad salen? Bien, como su nombre lo indica, tenemos el primer, el segundo y el tercer molar, que este último erupciona entre los 17, los 25 años que deberíamos estar esperando que erupcionen. Claro que estos son cifras promedio en las cuales puede adelantarse en algunos pacientes o incluso demorarse un poquito en otros pacientes. Pero ya cuando empezamos a ver que no erupcionan, digamos a los 27, 28, 29 años, dos cosas: o no se ha formado el germen del tercer molar o se ha quedado atrapado en el hueso. Muy bien, muchas personas se hacen distintas preguntas de los terceros molares y analizan estos dientes desde el nombre y se preguntan ¿por qué se llaman muelas del juicio? Sí, es un nombre bastante interesante que le han dado. De pronto, esta edad entre los 17 y 25 años es cuando la persona empieza a entrar en razón, en juicio, ya un poquito más maduro, podríamos decir. Ya se deja la adolescencia, pero de pronto hace un tiempito llegó un papá de un paciente y me dice: doctor, quiero que le saque a mi hijo la muela del demonio, ¿no? Entonces sí es de pronto... Surgen nuevos nombres. Efectivamente, y de pronto es realmente lo complicado que tienen en la erupción, las molestias que van generando, y realmente para muchos es la muela del demonio. Bien, doctor Avilés, ¿cuántos terceros molares tenemos? Y podríamos distinguir algunas características de estos, tal vez en su forma, en su tamaño o en otros aspectos que los diferencian de los otros molares, como el primero o el segundo molar. Bien, los terceros molares son las últimas molitas en erupcionar en las personas, aunque hay algunos que tienen incluso un cuarto molar, ¿no? Pero eso es muy excepcional. El primer molar tiene la característica, por ejemplo, de que sus raíces están más separadas, ¿no? Tanto en el maxilar superior o los terceros molares superiores como en los de la mandíbula. El segundo molar ya los tiene un poquito más unidos, incluso ya están muy juntitos. En cambio, en el tercer molar hay una gran variedad. Pueden ser que estén las raíces separadas, pueden ser que estén unidas, pueden ser que estén las raíces rectitas, pueden ser que estén dobladas. La posición del tercer molar puede ser vertical, oblicua, horizontal. Entonces hay una gran variedad en cuanto a la forma, la posición de los terceros molares, y de ahí que se ha visto el beneficio o no de estos terceros molares, y en sí se los prefiere retirar.
Hasta hace un momento usted mencionó que tienen una edad aproximada de erupción que se da entre los 27 y 28 años. Si desde ese momento no erupcionan, usted nos decía, puede ser que estén retenidos o que no tengan el germen dentario por el cual pueden erupcionar. En el caso de los terceros molares que logran erupcionar en boca, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de erupción? ¿Es un proceso doloroso? ¿Puede generar alguna inflamación, alguna infección? ¿Qué características tiene este proceso? Sí, como en todo proceso de erupción de todas las piezas dentarias, ¿no? Vemos desde los bebecitos cuando les empiezan a salir su primera dentición, los dientecitos de leche empiezan a generarles molestias o empiezan a querer morder algunas cositas. Hay que ponerles algunos medicamentos para quitarles las molestias. Imagínate desde bebés, ya de adultos o a la edad de los 17, 25 años que erupcione también se generan esas molestias y de pronto se intensifican aún más por algunos otros factores, ¿no? Y ahí pueden generar una inflamación de la encía al querer erupcionar, y si ya salió el tercer molar superior puede chocar con las cúspides del superior y generar más irritación, entonces es muy molestoso, muy dificultoso. Muy bien, nos enfoquemos ahora en los terceros molares retenidos. ¿A qué llamamos un tercer molar retenido? Un tercer molar retenido es aquel que no ha tenido el espacio suficiente para poder erupcionar, o está en una posición que no le ha permitido hacer, diríamos, una curva de enderezamiento para poder erupcionar verticalmente. Pero en sí van dándoles diferentes denominaciones: dientes impactados, dientes incluidos, dientes retenidos, y eso de pronto un poquito va también con lo que es la moda, el tiempo, la época del utilizar la terminología, ¿no? Pero en sí, en general, podríamos decir que son esos terceros molares que no han encontrado la viabilidad para poder erupcionar adecuadamente. Existe una pregunta frecuente de muchos pacientes acerca de si es necesaria la extracción de los terceros molares en todos los casos. No en todos los casos es necesaria la extracción. Tendríamos que ir evaluando diferentes aspectos. Por ejemplo, si las dimensiones de la mandíbula o del maxilar superior son suficientes para la erupción, pues perfecto. Si cumple una función masticatoria, pues perfecto. Eso es muy importante porque hay muchas personas que piensan que los terceros molares no cumplen ninguna función o no son importantes en la boca y es mejor extraerlos. Sí, mira que el tiempo que vamos viendo esta situación y analizar el por qué erupcionan recién estos molares a esta edad, me da a pensar o lanzar algunas hipótesis o teorías en las que de pronto en otras épocas se perdían las piezas dentarias o los molares muy tempranamente. Entonces, de pronto la naturaleza ha hecho de que este molarcito salga tardíamente como para reemplazar algún otro diente o molar que se haya perdido. Pero con el transcurrir del tiempo y el avance de la odontología, si vale el término, y hacer un pequeño paréntesis, hoy es el día del odontólogo, justamente del Día del Odontólogo Panamericano. Y bueno, pues se ha ido mejorando en las técnicas de preservación de las piezas dentarias, materiales. Entonces esos dientecitos ya no se los perdía y el tercer molar ya no ha encontrado espacio donde salir, ¿no? Entonces habría que analizar esa situación también. Tal vez ese es uno de los motivos por lo que muchas personas aseguran que el tercer molar puede afectar a otros dientes en su posición o en su inclinación por la presión que ejerce a partir del segundo molar. Efectivamente, ¿no? Es uno de las situaciones que, por ejemplo, cuando les hacen ortodoncia a los pacientes, por lo general se sugiere la extracción de los terceros molares, ya sea antes, durante o después del tratamiento de ortodoncia, aunque con preferencia siempre antes de ese tratamiento. Igual hay teorías, ¿no? Algunos dicen cómo un solo molar puede tener tanta fuerza como para empujar todos los otros dientes que están delante de él. Pero sí hemos tenido casos de pacientes que te manifiestan y te dicen: mira, doctor, me está erupcionando mi tercer molar y he empezado a sentir como que mis dientes de aquí adelante están cambiando de posición, están más chuequitos o se está produciendo un apiñamiento.
y de pronto es la sensación que tiene el propio paciente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí es conveniente retirarlos. Muy bien, respecto a los terceros molares retenidos, doctora Avilés, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos terceros molares? ¿Presentan algunos síntomas por los cuales el paciente se puede dar cuenta de que tiene terceros molares retenidos? Lo fundamental es el apoyo de imágenes, ¿no? De imagenología. Hablamos desde radiología convencional, las radiografías retroalveolares o una radiografía periapical, y de pronto son hallazgos casuales, ¿no? Han querido hacer algún tratamiento en un segundo molar y de pronto apareció una imagen azulado, ¿no? Entonces, lo ideal para poder observar todo eso, empezamos, como te decía, con radiografías habituales, como una radiografía panorámica dental, la cual nos va a mostrar los 4 terceros molares, o sea, 2 superiores, los 2 inferiores que tenemos a cada lado, y ya se puede ir haciendo una planificación. En cuanto a la posición del inferior, está en una posición muy cercana a una estructura anatómica importante, que es el nervio dentario inferior. Entonces, a nosotros lo que nos interesa no solamente es la forma, la posición del tercer molar, sino la relación que tiene con este nervio. Entonces, en estos casos ya podemos solicitar otros estudios como una tomografía, un estudio de imagenología que le denominamos en Cone-Beam, por ejemplo, ya para poder determinar la posición exacta del nervio, la posición exacta de las raíces y evitar futuras complicaciones. Muy bien, cuando ya se decide la cirugía de terceros molares, de una forma resumida, doctor, ¿podría usted comentarnos cómo se lleva a cabo esta cirugía? Bien, se puede ir por dos caminos. Uno, se puede optar por una anestesia local o se puede optar por la anestesia general. Con la anestesia local es con la que habitualmente nosotros hacemos algún tratamiento odontológico, ¿no? Ya sean para un tratamiento de endodoncia, un tratamiento para una restauración, una obturación de una pieza dentaria, es decir, es la anestesia habitual que utilizamos. El paciente está despierto en todo momento, nos colabora en la cirugía. Pero también hay otro aspecto, que muchos pacientes son muy sensibles o han tenido experiencias negativas, diríamos, en cuanto a su tratamiento, y que prefieren que se les haga bajo anestesia general. Entonces, esa opción también se puede dar a los pacientes en estos casos, cuando son extracciones de pronto hacer en una sola sesión 2 o los 4 terceros molares. Muy bien, doctor Avilés, ¿es frecuente encontrar terceros molares retenidos? En nuestro tiempo sí veo que es bastante frecuente. Te mencionaba el hecho, ¿no?, de que de pronto el avance que ha tenido la odontología, que si bien hace algunas décadas atrás era un tratamiento muy mutilante, quiero decir que te dolía y ibas al odontólogo solamente para que te extraiga, pero ya ha ido avanzando, ha ido evolucionando en cuanto a las técnicas materiales, entonces se van preservando esas piezas dentarias, ¿no? Entonces habría que analizar eso también. ¿Cómo se debe preparar un paciente para una cirugía de terceros molares? Fundamental la parte clínica, ¿no? A veces pensamos que los laboratorios son mandatorios, aunque hoy en día hay que ver aspectos como la parte legal también. Pero sí, un examen clínico, un examen imagenológico, es decir, las radiografías, y en los casos que sí se requieren, laboratorios también, porque es una cirugía, en algunos importante casos considerar el estado de salud en general. El estado de salud en general, pero como son pacientes en una edad joven, entonces son generalmente pacientes saludables, en los cuales el organismo va reparando bastante rápido. Y si es necesario, sí, los exámenes complementarios de laboratorio, ¿no? ¿Y cómo la recuperación de una cirugía de terceros molares retenidos? ¿Esta es una cirugía agresiva o traumática? ¿Cuánto tiempo puede llevar a recuperarse? Sí, este es un aspecto que de pronto a los pacientes les pone un poquito susceptibles, y en todo proceso quirúrgico siempre va a haber inflamación,
Y ese proceso de inflamación yo lo veo favorable, porque una inflamación, los vasos sanguíneos están más dilatados, están más abiertos, por lo tanto las células pueden ir pasando y reparando el lugar. Yo les digo, a manera de que mis pacientes pierdan ese temor, de que van a estar por lo menos unos 3-4 días con la carita inflamada, van a estar como quicos, van a estar como popeyes, van a estar como ardillitas, bien cachetones, pero que eso va a durar unos 3-4 días, no le va a permitir abrir mucho la boca. Hay que cambiar también la textura de la alimentación, y que a partir del tercer o cuarto día va a empezar a bajar esa inflamación, cosa que a los 7 días generalmente ya han recuperado casi la totalidad de la apertura de la boca, ¿no? Porque a muchos de los pacientes es eso lo que les pone un poquito susceptibles, ¿no? Pero de esa manera ya lo toman por el otro lado, saben que es el proceso natural del proceso quirúrgico. Claro que a algunos se les inflama más que a otros, y que, bueno, pues todos van a llegar a lo mismo, ¿no? A la normalidad. Muy bien, en los próximos minutos estaremos hablando de las complicaciones que pueden generar los terceros molares, y sobre todo aquellos que se encuentran retenidos y en los cuales no se realiza la cirugía correspondiente. Es momento de revisar las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales por parte de todos ustedes. Nos escribe Jessica Rivera Juárez y nos dice: buenas noches, tengo constantes dolores de la muela del juicio y solo me recetan ketorol de 20 miligramos. ¿Qué puedo hacer? ¿Nos menciona la edad de la paciente? No nos menciona la edad, doctor. Bien, el proceso de erupción siempre es molestoso, ¿no? Habría que ver si ha erupcionado parcialmente, o es decir, que ha salido alguna de las cúspides del tercer molar, y es ahí cuando de pronto se empaquetan los alimentos. Puede haber inflamación, puede haber incluso llegar a un proceso de infección. Pero en estos casos, de pronto, el ketorol sí es un buen analgésico. También, como que en nuestra época está de moda utilizar el ketorol, hay que tener las consideraciones necesarias, no automedicarse y examinar bien el lugar, qué es lo que está ocurriendo. Tomar una radiografía, en qué posición está, es decir, planificar lo que se va a ir realizando. Lógicamente que la solución no va a ser el ketorol. De pronto sí, momentáneamente nos va a ayudar a controlar. De pronto hay que ayudar también con algún antibiótico para ayudar en la zona, un enjuague bucal que tenga algún antiséptico. Todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta, pero fundamentalmente la alimentación, la nutrición del paciente. Hay molestias, no puedes alimentarte bien, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas no entre en un desequilibrio y que pueda agravarse esta situación. Entonces, si bien el ketorol no va a ser la solución, momentáneamente va a ayudar hasta que tengamos los otros estudios. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas. Nos escribe Vico Mechaca y nos dice: ¿la extracción de la muela del juicio tiene que realizarlo un especialista o cualquier médico dental? Dependiendo del grado de complejidad, ¿no? Dependiendo del grado de complejidad, sí, lo puede hacer un odontólogo general o lo puede hacer un especialista. Hay casos muy severos en los que sí lo tendría que hacer necesariamente un especialista, pero hay que ver el caso. En este caso hablamos de un cirujano maxilofacial como especialista. El cirujano maxilofacial, el cirujano bucal o el profesional que esté con experiencia en la parte quirúrgica, ¿no? Porque de pronto hoy en día no es tan fácil encontrar un especialista en determinadas áreas, pero sí hay colegas que tienen bastante experiencia en la casuística que han tenido. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas. Nos escribe Gaby Montaño y nos dice: buenas noches, ¿por qué se necrosa la encía? Yo tengo las 4 muelas del juicio bien ubicadas, pero muchos años después de que salieron se me necrosó la encía que está detrás de la muela del juicio. La cortaron y listo. ¿Puede haber consecuencias a futuro? Bueno, puede ser que hayan erupcionado parcialmente, ¿no? Que haya quedado un poquito cubierto por la encía y por eso han procurado liberar esa zona. Pero hay que ver, analizar el hueso mandibular, porque no solamente puede ser la encía la que está cubriendo esa parte del tercer molar, sino que también esté cubierta por parte del hueso. Eso hay que verlo con la radiografía.
Hay que ver también otro aspecto importante, que es la periodoncia, es decir, la enfermedad de los tejidos blandos o que están alrededor de las piezas dentarias. Porque no es frecuente que se genere una necrosis en ese sector. Si han ayudado a liberar esa zona y ha funcionado, pues perfecto. Pero si es reciente la cirugía, es lógico pensar que ha habido un proceso inflamatorio, de pronto un poquito de necrosis en la zona por el tratamiento que se haya realizado. Estamos haciendo unas suposiciones. Habría que ver clínicamente al paciente cómo está la zona, qué antecedentes ha habido, porque una necrosis no es frecuente en ese lugar. Muy bien, agradecemos a todos ustedes por sus preguntas, esperamos más acerca de sus consultas y por supuesto agradecemos a todas las personas que a través de las redes sociales nos mandan sus mensajes de apoyo, de cariño para el programa y las felicitaciones por el Día del Odontólogo en esta fecha. Continuamos hablando de los terceros molares retenidos, dejábamos pendientes varias preguntas, doctora Avilés. ¿Existe una etapa considerada como la más óptima para la extracción del tercer molar retenido? Sí, yo consideraría que es en el periodo de erupción, es decir, entre los 17 y los 25 años es una edad bastante favorable para este tipo de intervenciones. Sin dejar de lado que se puede adelantar en algunos pacientes, o hay algunos pacientes ya adultos mayores que recién empiezan a tener problemas en sus terceros molares y se tiene que hacer la intervención quirúrgica. Pero si se puede ver, planificar y todo esto, para mí la edad ideal es entre los 17 y los 25 años. En caso de no realizar la cirugía de terceros molares retenidos en esta etapa ideal, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar asociadas con estas piezas dentales? Si vamos por ambos extremos, ¿no? Pacientes muy jóvenes que a veces sí nos derivan para que les hagamos la cirugía de los terceros molares. En pacientes muy jóvenes no ha terminado de formarse la raíz. Entonces la raíz está en pleno proceso de formación. ¿Qué es lo que ocurre? Como están dentro del hueso, están todavía en germen, cuando uno intenta hacer la cirugía, no tiene un punto de apoyo para poder extraerlos. Es decir, que como que el dientecito se mueve, y si no tiene experiencia el profesional, pues puede empezar a complicarse la cirugía. Pero sí se lo puede realizar. Por el otro extremo, en pacientes ya que van avanzando en la edad 30, 35, 40 años, es como que se va perdiendo el espacio entre el diente, la raíz del tercer molar y el hueso, ¿no? Entonces no es tan fácil poderlo movilizar ya también, y a eso a veces le denominamos una anquilosis. De ahí es que se tiene que hacer más desgaste de hueso para poderlo liberar y retirarlos. El posoperatorio se nos hace también un poquito más molestoso o demora más en el posoperatorio. Y bueno, esas serían las consideraciones que hay que tomar. Respecto a estas complicaciones, existen algunas preguntas frecuentes, doctora Avilés, como por ejemplo, ¿los terceros molares o la presencia de terceros molares puede generar una debilidad en la mandíbula y posteriormente alguna fractura? Antiguamente se hablaba de una posible complicación de la fractura mandibular por exodoncia de los terceros molares. De pronto eso era una época en la que no se tenía todavía la tecnología actual en cuanto a los instrumentos rotatorios. ¿A qué me refiero? Instrumentos con los cuales vamos desgastando el huesito. En aquellas épocas incluso empezaban a utilizar lo que era el escoplo y martillo, lo que es el cincel y martillo, para irlo liberando, ¿no? Entonces eso podría contribuir. Pero con el advenimiento y el mejoramiento de las turbinas de alta velocidad en los instrumentos rotatorios, ya es mucho más fácil poder desgastar el hueso, así como también dividir el tercer molar para poderlo extraer más fácilmente. ¿Los terceros molares podrían generar tumores benignos o malignos? En sí, teóricamente, todo diente retenido, todo diente incluido, se dice que es un quiste en potencia, ¿no? Entonces, si se queda atrapado allí y hay células germinativas, hay algún estímulo podría desarrollar, no en todos los casos, pero sí en teoría se nos dice que todo diente retenido es un quiste en potencia.
Respecto a la cirugía de terceros molares retenidos, ¿cuáles son los riesgos de esta cirugía? Comprendemos que todo tipo de intervención quirúrgica tiene algún riesgo. Sí, como te mencionaba, las relaciones nerviosas en el inferior, el nervio dentario inferior es un nervio sensitivo. Y no necesariamente el hecho de que se lesione completamente el nervio, sino que nos aproximemos o que estemos cerca o que un proceso inflamatorio afecte, puede manifestarse con falta de sensibilidad en el labio. Y esa falta de sensibilidad en el labio puede ser 6 meses, puede ser 1 año. Si es más de 1 año, recién decimos que es permanente, ¿no? Entonces, de ahí es que este tipo de cirugías tiene que realizar una persona que tenga experiencia. En cuanto al maxilar superior, es decir, a los terceros molares superiores, están muy cerca de lo que es una cavidad en el hueso, al cual le llamamos el seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad paranasal, es decir, que está en comunicación con las fosas nasales y que si no tiene los recaudos necesarios podría ir, al intentar extraer este tercer molar, hacia el seno, o sea, se entra a esa cavidad y hay que hacer otro tipo de cirugías para extraerlo. Muy bien, continuamos revisando las consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Nos escribe Noelia Pallares y nos dice: buenas noches, ¿qué se puede hacer si la mordida está al revés? Ya hablamos de una mordida invertida. Eso puede darse por un mayor desarrollo de la mandíbula, puede darse por un poco desarrollo del maxilar superior o puede ser una combinación de ambos. Ahí ya estamos hablando de un tema de las bases de los huesos. Es decir que la cirugía de los terceros molares no va a resolver esto. Hay que hacer otro tipo de cirugías que, por ejemplo, entra en el campo de la cirugía ortognática, en la cual se hacen ya fracturas programadas, planificadas para reposicionar esas bases de los huesos y se pueda corregir esa mordida invertida, dependiendo del grado, ¿no? Si son grados muy severos, sí, pero hay grados que no son tanto y que de pronto con un tratamiento de ortodoncia u ortopedia en una determinada edad se puede corregir. Muy bien, Daniela Claure nos escribe y nos dice: buenas noches, yo tengo los 2 molares echados en la parte inferior de mi boca, ¿es importante extraerlos? Si se va a hacer ortodoncia, sí, porque de pronto va a impedir los movimientos de ortodoncia. Pero si están en esa posición y no le generan molestias, de pronto se puede mantener en observación cada cierto tiempo, tomar una radiografía para ver qué comportamiento tiene. Y bueno, no, como decíamos a un principio, no siempre o no todos los terceros molares que veamos los vamos a extraer, hay que analizar. Milenka Málaga nos dice: buenas noches, yo tengo reflujo faríngeo y ningún odontólogo se anima a sacarme los terceros molares. Ya están inclinados, son los de abajo. Tengo dolor de oído y algún diente que se movió. ¿Qué podría hacer? Bueno, la cavidad oral está en la parte superior de orofaringe. Si tiene un reflujo, habría que ver y hacer las interconsultas necesarias para que el especialista pueda ver y resolver esa situación, que de pronto se están sumando a los otros problemas que tiene en cuanto a la posición de los terceros molares. Y sí, me parece un caso bastante interesante para poder ir planificando, viendo y proporcionar opciones al paciente que se puede realizar si le molesta mucho, ¿no? Como te mencionaba, algunos pacientes al estar erupcionado el tercer molar sienten que se les va moviendo otros dientecitos, pero sí hay que planificar para ver si lo vamos a extraer. Muy bien, ya para finalizar, doctora Avilés, le pido que podamos dar las recomendaciones respecto a este tema de los terceros molares retenidos y cómo evitar las complicaciones asociadas. Son los 3 pasos evolutivos de pronto que tiene la odontología. En un principio eran solamente extracciones. Una segunda época era las curaciones, las restauraciones, mejorar los materiales y las técnicas. Y una tercera etapa es la prevención, ¿no? Entonces, si vamos a prevenir, pues nuestro tratamiento y todo a futuro va a ser mucho mejor. Procurar detectar a una temprana edad
cómo están erupcionando esos terceros molares, están presentes o no, están en una posición adecuada, hay espacio para que puedan erupcionar. Entonces ya a temprana edad ir viendo cómo está. Una radiografía simple, panorámica, podemos ver allí y hacer controles, ¿no? Entonces de esa manera podemos nosotros prevenir futuras complicaciones y optar por la extracción o la mantención. Muy bien, gracias, doctor Aldrin Alfredo Avilés Escalera, y felicidades por el Día del Odontólogo. Felicidades a ti también, Paulita, tú también eres odontóloga y de pronto muchos de tus admiradores no lo sabían. Felicidades para ti también. Le agradezco, una linda fecha que tenemos mucho por celebrar y conmemorar. Hasta otra oportunidad, ha sido un gusto. Muy bien, vamos contigo, Juan Pablo.